Vamos a ver juntitos hoy qué es ser rico para el Estado, es decir, para que te fajen a impuestos, y qué es ser rico posta. Traje acá unas notitas de unos diarios seleccionadas para repasar juntitos lo que para el Estado es ser rico o eh, estar dentro de alguna categoría que amerita que te cobren más impuestos o te quiten más subsidios o whatever. Hace poco habían salido estas notas de tipo, che, se quitará el subsidio a Menganito en la luz y no sé qué mierda. Y empezaron a compartir públicamente, lo cual me parece interesante, los criterios que usa la FIP, en consecuencia del Estado, para ver si un individuo es millo, no es millo y qué sé yo. Y deducir su capacidad contributiva en base a algunas cosas. Y esas cosas las voy a leer de las que están acá en esta nota, pero después vamos a ver posta qué significa tener guita desde tres enfoques diferentes. Uno tipo desde la cultura popular, dos desde ser financieramente libre, que para mí es la posta de las postas de lo que es de verdad ser rico. Y después lo que para el mundo es la posta, que es una pirámide social internacional de todos los países por patrimonio neto excluyendo la casa habitación, que eso alguna vez lo hemos visto, y esa comparación con ser financieramente libre versus estar en el tope del 1% que todos odian en el mundo, en realidad la izquierda odia, y todos los países socialistas los expulsan y en consecuencia son cada vez más pobres. Pero vamos a empezar por esto de el Estado, lo que considera o no considera millo, ¿no? Este Estado que se supone que estamos en un gobierno liberal y no sé qué mierda. Bueno, vamos a ver esto. Número uno, titularidad de una aeronave. Si vos tenés alguna aeronave ya pasás a ser millo automáticamente. Dos, titularidad de embarcación de lujo con fines recreativos. Tenés un velerito en algún lado, el Estado te considera millo. Tres, titularidad total de dos o más inmuebles. Esto lo hemos dicho acá en más de una oportunidad, pero si vos, por ejemplo, tenés una única propiedad de $300.000, quizás vas a estar en una situación tributaria, no, quizás no, vas a estar en una situación tributaria muchísimo más ventajosa que otra persona que en tu misma situación patrimonial tiene tres inmuebles, uno de 100, uno de 100 y uno de 100, vive en uno y los otros dos los tiene de renta. A esta persona la van a fajar a impuestos, a la de los 300, y a vos con uno de 300 no te van a fajar impuestos, porque al tener una única propiedad tenés exención, por ejemplo, de impuesto a las ganancias al vender esa propiedad, exención de impuesto a la transferencia de inmuebles, tenés una exención muy fuerte en bienes personales que muchas veces, como ese bien se evalúa por el precio de compra o la evaluación fiscal, termina siendo total, es decir, tenés exención total en bienes personales sobre esa propiedad. En cambio, otro papanatas probablemente pague bienes personales, paga ganancias, IVA, ingresos brutos y otro guasa de tributos sobre las rentas que además percibe. Por ejemplo, si tiene esos dos departamentitos en Airbnb, los fajan a diversos impuestos separados. Después dice titularidad de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años. Es decir, si vos tipo cada tanto renovás tu auto y te gustan tener un 0 kilómetro cada 4 años, por default el Estado va a pensar que tenés capacidad contributiva alta. Después otro es titularidad de medicina prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia. Esto también es interesante. Si vos sos gerente, no sé qué, garcha en alguna empresa consolidada, quizás no te consideran millo porque derivás aportes de tu obra social a la prepaga, pero si vos estás pagando una prepaga sin derivación de aportes, el Estado presume que tenés una monedita, ¿no? Después otra dice más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años. Si vos fuiste hace 4 años a Ecuador y hace 5 años a México, estás al horno, parece dirás a que sos millo. Después otra es pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada, según la IGJ. Y esto es interesante porque el directorio es una cosa y ser accionista de una empresa es otra. Entonces, si vos tenés un primo millo que te puso en el directorio de tu empresa solamente a tomar decisiones porque confía en vos y quiere que vos lo ayudes en esa toma de decisiones, bueno, por estar en el directorio de una sociedad anónima, una SRL, lo que mierda sea, eh, vas a estar, el Estado va a presumir que sos millo, lo cual es cuando menos curioso. Después otra dice consumos en tarjetas de crédito superiores a 5 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale, cuando hicieron esta nota, a 900.000 pesos. Otra dice compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos 3 meses, o sea, si compras dólares, el Estado también presume que tenés una moneda. Otra, consumos en billeteras virtuales superiores a 5 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a 900.000 pesos. Y otra, consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo vital y móvil. Y tenía otra nota de cronista, pero que resalté, pero dice exactamente lo mismo. Así que vamos a pasar a hablar de algo copado a partir de ahora. Y son dos o tres cosas. Uno, esto de que es rico para el Estado
hay varias cosas, porque en general cuando vos tengas un negocio que mueve mucha guita, el Estado va a presumir que vos quizás tenés plata, cuando en realidad no tenés quizás un ingreso tan zarpado. Esto a mí me gusta hablarlo siempre como pensando con un ejemplo hipotético, que se los voy a mostrar, que lo hice recién en un segundito, de un ejemplo hipotético de 100% de margen antes de impuestos. ¿Cómo sería? Un emprendedor delirante tiene el 100% de una sociedad, lo cual es imposible porque una sociedad anónima o una SRL requiere socios, si no, no serían eso. Sería una sociedad unipersonal que ya no existe más como figura copada para realizar, tipo, para pagar impuestos en Argentina. Y suponiendo ese ejemplo hipotético, también suponen la ridiculez de que no tenés ni siquiera el tiempo del emprendedor valuado en algo. ¿Está bien? 100% de margen antes de impuestos. Quiere decir que hasta el tiempo del emprendedor vale cero, suponiendo que ponerles una actividad que el tipo haría gratis y por amor al arte y lo hace para el emprendimiento, para este ejemplo, ¿no? Y acá lo interesante, si les muestro pantalla de lo que acabo de armar, que no sé si se ve bien, por eso vamos a meterle quizá un poquito más de zoom, es que en este ejemplo hipotético de 100% de margen, vos vas a emitir, ponerle una factura de $10.000. Es un ejemplo, $10.000 de la factura. Bueno, esos $10.000 van a tener 1.660 de IVA y si tributas 5,5% de ingresos brutos, como por ejemplo el corretaje inmobiliario, en compraventas, no en tasaciones, vas a tributar 435 de ingresos brutos. ¿Por qué? Pues se calculan sobre este número, ¿no? Como dice para calcularlo, regla de 3 simple, si este número va a tener adentro el 21 de un neto que todavía no sé cuál es y el 5,5 de un neto que no sé cuál es, hago la regla de 3 simple y me queda 7.905. Entonces, la factura va a decir 10.000. Si es una factura B, no va a decir qué impuestos tiene adentro la factura. ¿Está bien? Entonces el cliente va a recibir una factura de 10 lucardas y va a pensar, este guachín, mira cómo la levanta en pala. Todos los meses una factura de 10 lucas la levanta en pala. Bueno, ya de las 10, 1.660 se le fueron en IVA y 435 en ingresos brutos antes de empezar a hablar. Pero acá empieza lo curioso. Estas 10 lucas se las van a depositar al individuo en su caja de ahorro, en su cuenta corriente, lo que fuese, y le van a cobrar impuesto al cheque en la parte de créditos en este momento porque recibe guita 0,6%. Es decir, $60 de estos 10.000, chim, pum, se lo robaron ahí con impuesto al cheque. Entonces el importe recibido verdaderamente, después de IVA, ingresos brutos e impuesto al cheque en esta parte de créditos, va a ser 7.845. Pero ahí no termina la joda. Este buen individuo va a pagar impuesto a las ganancias, que hay una tabla del 5 al 35% son las tasas, pero acá estime 30% para redondearlo y hacerlo fácil. Va a pagar $2.354 de ganancias, que básicamente acá ven la cuentita, es el número que ya no tiene IVA ni ingresos brutos, porque si no te cobrarían impuesto sobre impuesto. Le saqué también el impuesto a cheque y lo que queda el 30%, ¿está bien? Pero acá entra allá el nivel más ridículo de todo, que cuando vos haces transferencias te vuelven a cobrar el impuesto al cheque. Entonces cuando vos haces ese débito, es decir, pagás esa cosa, lo que sea, te van a cobrar otra vez 0,6. Por eso se suele decir que el impuesto al cheque es 1,2, porque es 0,6 a los débitos y 0,6 a los créditos. Entonces acá te van a robar $14 en esta transferencia. Entonces el importe post impuesto a la ganancia son 5.477, pero ahí esa guita la tiene la sociedad. No la tenés vos como individuo para poder gastarla, ¿está bien? Entonces, si vos querés tenerla como individuo para poder gastarla, tenés que pagar el impuesto a los dividendos, que es el 7%. Que el 7% de 5.477 van a ser $383. Y después de vuelta te va a pasar lo mismo que cuando haces el débito para pagar ese impuesto, te van a cobrar, en este caso, 0,6 de 383, que son $2. Entonces el importe que te queda después del impuesto a los dividendos son $5.092. ¿Está bien? Ya te va quedando más o menos la mitad. Pero la jodita acá es que para poder hacer todas estas liquidaciones, la liquidación del IVA, del ingreso bruto, que son liquidaciones mensuales, vas a necesitar un estudio contable, que le vas a pagar a valor de hoy, no sé, 50 lucas, que van a ser $50. ¿Está bien? Entonces se te fueron $50, que en este caso el estudio contable es exclusivamente para la liquidación de impuestos. Y eso es lo que el rol que suele tener el estudio en Argentina, al menos, que es usarse para liquidación de impuestos y no tanto para asesoría estratégica, que sería lo que más divertido para un contador, creo yo. Para mí estoy proyectando lo que a mí me resultaría más divertido. Y además después vos como humano vas a pagar otro impuesto que se llama autónomos, que hoy por ser miembro del directorio, por ejemplo en la sociedad, creo que estás en 27.000 pesos, que serían $27. Entonces el importe neto para el emprendedor, en el caso, y acá pongo, en el caso de que no tribute ninguno de los otros 142 impuestos que no estoy poniendo en este ejemplo, porque en Argentina hay aproximadamente, según diversas estimaciones, 148 impuestos, te quedan $5.015 de los 10.000 que le emitiste la factura al cliente. Esto si no tenés costo,
¿está bien? Es un ejemplo sin costo. Que no existe un ejemplo sin costo, pero es para poder sacar de forma limpia cuál es la presión fiscal verdadera sobre un papanata que cobra 10 lucas por mes, le quedan 5, ¿está bien? Y esto supone que no pagás, por ejemplo, esta persona seguro que tiene algún bien en el patrimonio, por lo tanto seguro que paga bienes personales, seguro que de vez en cuando compra algo, por ejemplo, compró un departamentito cuando empezó a ahorrar de estas 5 lucas, ahorró 3 3 3 3 3 3 3 y en 4 años se compró un departamento, ahí le cobraron impuestos de sellos y otros tributos municipales. Bueno, y acá esto es, por ejemplo, suponiendo que estás en Capital Federal y que pagas ingresos brutos, pero no pagas además de ingresos brutos un tributo municipal como pagan, por ejemplo, en Vicente López, donde pagan ingresos brutos, tributo municipal, ganancias, impuesto al cheque. Bueno, todo esto no lo digo como crítica al sistema tributario, haga lo que se le cante el orto, pero esto lo comento como porque mucha gente piensa, che, Menganito factura 10 lucardas por mes, se está llenando de oro. Y quizá Menganito, de las 10 lucas, le quedan 5 al bolsillo. Y de las 5 tiene un estilo de vida que quizás se gasta 4 y le quedan 1000. Entonces no tiene capacidad de ahorro, tiene muy poca capacidad de ahorro sobre las 10 que vos ves todas las meses esa facturita. Después, por otro lado, y para hablar de esto de la riqueza, ya no hablando de impuestos, es interesante ver que una empresa, o sea, lo que acabo de hacer, ¿saben por qué lo hice? Para mostrar que ninguna empresa en Argentina puede tener 50% de margen, porque 50% de margen es sin costo. ¿Está bien? Porque estábamos en el ejemplo hipotético de que solo pagabas impuestos sobre lo que te entraba. Entonces, una empresa en Argentina probablemente tenga 10% de margen, 15% de margen, 5% de margen, lo que fuese. Yo esto lo hablo con muchos empresarios de decir, che, menos de 15% de margen es medio ridículo que tengas una pyme en Argentina por menos de 15% de margen. ¿Por qué? Y otra cosa, guarda que margen no es retorno. Margen es sobre lo que facturo, me voy gastando tanta cosa en tantas cosas, tantos impuestos, tanto costo, tanto no sé qué, mano de obra, lo que sea, y me queda tanto. Eso de lo que me queda sobre lo que facturé, ese es el margen. El retorno es otra cosa. El retorno es yo tenía un palo verde, pongo el palo en no sé qué mierda, me da 100 lucas de retorno, listo. Eso es, por ejemplo, return over capital, return over investment, que son métricas comunes, el ROC, el ROI, whatever. Bueno, esas son métricas de retorno. Y esto es curioso porque gente que estudió económicas se confunde estas cosas. O, por ejemplo, markup. Markup es, che, mi costo es 100 y si mi markup es 50%, voy a vender en 150 porque mi costo es 100. Pero hay veces que la gente dice, no, porque tiene un margen de 120%. ¿Cómo va a tener un margen de más del 100%? ¿Sos boludo? Tipo, esto es imposible, ¿está bien? En todo caso tendrá un markup del 120%. Tiene un costo de 100 y 20 en 220. Eso es un markup del 120%, ¿está bien? Entonces, otro concepto interesante es aprender lo recontra hiper básico para poder tener una conversación con alguien y que se puedan entender. Como yo a veces me cago de risa con los niños muy pequeños que dicen, yo le digo no sé, a las llaves les digo chuchis y como, no, nadie te va a entender. O sea, al té le digo, no sé, calculadora. Bueno, no te vas a poder comunicar si al té le decís calculadora, ¿no? Estamos complicados. Entonces, esto es lo mismo. Si querés hablar de negocio con alguien, tenés que entender lo que es markup, lo que es margen, lo que es retorno, etcétera. Volviendo a esto de que es rico para el Estado y yendo a márgenes y empresas y qué sé yo, es interesante también entender entonces que una empresa que quizá factura un palo verde por año, o para hacerlo más redondo, 1.200.000 por año, que son 100 lucas por mes. Quizá esa empresa lo ve un pinche de clase media y dice, mirá cómo se está llenando de guita Mengano que tiene una empresa que factura $100.000 por mes. Y lo que no entiende es que es muy difícil tener una empresa con más de 15% de margen. Y si vos supones un 10% de margen, y hablando del margen, lo interesante también es que en Estados Unidos las empresas en la actualidad tienen márgenes entre 15 al 20%, casi todas las empresas, ¿no? Estoy generalizando, obvio, hay industrias enteras de margen chico, industrias enteras de margen alto. Pero cuando vos ves el promedio del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, esa evolución está entre el 10 y el 20, ahora está más cerca del 20 que del 10 en este momento de la actualidad, pero sin embargo está aprox 15 debe ser el promedio long term. Por eso es interesante que no debiera tener mucho sentido hacer una empresa en Argentina por un margen del 5%, porque pasa cualquier descalabro, como está pasando ahora, que te aumentan los costos al doble y quedas culo al norte sin margen, ¿está bien? Del otro lado del margen quedas en pérdida. Volviendo a esto, perdón por las diversas ideas por las ramas, en esto de pensar los márgenes, quizás vos te cruzás con una persona que tiene una empresa que factura un palo de 200 por año, pero de vuelta, con un margen del 10% no son 100 lucas por mes, son 10 lucas por mes.
Y esas 10 lucas por mes, quizás el tipo tiene un esquema tributario como el que mostramos recién, donde le quedan 5. Entonces la persona está teniendo un recontra hiperquilombo de un palo 200 por año, 100 lucas por mes, y que parece que es un montón de guita, y va a ser rico para el Estado, porque más allá de lo que vimos recién en estas cosas, cuando vean que la empresa factura esa guita, van a pensar que el tipo es rico. Y quizá el tipo era de clase media, vivió toda su vida en el mar humildemente, y recién ahora está empezando a acumular esas 5 lucas, entonces no se hace rico de la noche a la mañana, ¿no? ¿Y qué es ser rico en el número posta? Es lo siguiente que muestro en pantalla, que hemos visto más de una vez, y que no es lo que considera el Estado ser o no rico. Primero, cuando vos ves esto de Global Wealth Pyramid, que esto lo hace Credit Suisse, que es un informe copado, serio, a diferencia de garchas que se ven en internet. Y acá puedes ver que las personas que tienen más de un palo verde en patrimonio son, cuando se hizo este informe en el 2021, ahora creo que son un poquitito más, pero acá ven que dice el 1,2% de la población del mundo, 62 millones de personas. Entonces, entrar por arriba de un palo te hace ultramillo, ¿no? Te hace quizá rico para un país pobre. Pero rico, rico, ahora lo vamos a responder con la interpretación que para mí es la verdadera interpretación de que es ser rico, que es ser financieramente libre. Y yo lo voy a poner, pero es un número arbitrario, en si tenés inversiones que te den 4 lucas verde por mes, para mí ahí sos rico. ¿Cuál es ese número mágico? 1.600.000 dólares hoy, en este momento. ¿Está bien? Ese para mí es el número. Pero es discutible esa parte. Después si nos vamos acá a esta pirámide de la derecha, que lo único que hace es abrir este triangulito azulcito en más números, tenés que de 1 a 5 palos hay 54 millones de personas que tienen de 1 a 5 palos. Pero cuando ya te vas de 5 palos para arriba, hay muy poca gente. ¿Está bien? Acá hay 5 millones de personas, acá hay 2 millones de personas, y con más de 50 palos hay 264.000 personas en todo el fucking mundo. ¿Está bien? Entonces, estos son ricos verdaderamente. Y todo lo que están acá son ricos dependiendo del contexto, porque si vivís en Canadá y tenés $1.000.000 de patrimonio, incluyendo tu casa habitación, probablemente seas clase media, a pesar de que para Argentina, que estamos muy mal, pareciera ser que es un delirio total, porque hay crédito hipotecario, la gente puede comprar cosas, qué sé yo. Y ahora vamos a mostrarles esta herramienta que para mí es la posta de las postas, que es ficalc.app, como tipo una calculadora de finanzas, y pueden poner esta es una estimación de qué pasa si sacas cierta cantidad de guita sobre X portfolio, ¿no? Entonces acá yo lo que les voy a mostrar es, si tengo un portfolio de 1.600.000 dólares, que les acabo de decir que es el número mágico, y quiero sacar por año, porque acabamos de hacer la cuenta, 4 lucas por mes, que son 4 por 12, que son 48.000 por año, 48.000 por año, y le doy Enter, ven que acá me muestra que hay 100% de success rate. ¿Qué quiere decir esto? Que sacando 48 lucas por año del palo 600 invertido, 80% en acciones, 15% en bonos y 5% full cash, nunca, si el futuro repitiese el pasado, nunca me quedaría sin guita en ese nest de guita. ¿Está bien? Entonces, esto para mí es ser rico posta. Tener un palo 6, sacar todos los años 48 lucas, vivir con 4.000 dólares por mes sin necesidad de trabajar en absolutamente nada, con probabilidad muy a tu favor, porque esta muestra incluye inclusive la crisis del 30. ¿Está bien? Y si yo acá pongo, en vez de en un palo 6, en un palo, que mucha gente considera que eso es ser rico posta, ven que el success rate de sacar 48 por año ya se baja al 82%. ¿Esto qué quiere decir? Que de los 123 años que toma este registro, 101 de los 123 nada más superaron esta simulación. Es decir, en uno de cada 5 casos te quedas sin plata. ¿Está bien? Porque sacas 48, te agarra la crisis del 30, pumba, 70% bajo tus inversiones, y vos seguís sacando las 48, y bueno, estás al horno. Algo interesante, porque después me ponen en los comentarios cualquier pelotudez. Esto está ajustado por inflación, ¿no? Ven que acá dice Adjusted for Inflation, le puse el tildecito. Entonces quiere decir que, en base a lo que pasó en el pasado, este escenario no tolera sacar 48 lucas. Pero si me decís, pero en vez de 4 lucas por mes, yo con 3 tengo prepaga para los pibes, me voy de vacaciones al exterior, no sé, tengo toda la vida, voy a un club copado, tengo un velerito, no sé, pelotudez, lo que cada uno quiera. 3 lucas por mes por 12, 36 en vez de 48, ponen acá 36, le dan Enter, y acá ya están que con un palo verde, que es como el threshold que todos consideran ser millo,
Bueno, con un palo podés sacar 3 lucas por mes con 100% de success rate. ¿Está bien? Esto es muy interesante, muy pero muy interesante. Y si después querés vivir muy humildemente, sin prepaga, sin colegio privado, sin un carajo, pero en la supervivencia, entonces decís 500 por mes, son 6 luquitas por mes ajustadas por inflación. Si mañana suben las cosas, esto lo ajustás. En vez de poner un palo, pones $200.000 sacando 6.000 por mes, aguanta el escenario. Y supongamos con 120.000. Ya te bajas a 80% como vimos en el otro, por lo tanto tienes el niño. 160.000. 160.098,4. Para mí acá no tenés que tolerar ni siquiera un 0,1 de que en el pasado no haya pasado, porque podría pasar algo nuevo en el futuro y podría haber una crisis peor que la crisis del 30. Entonces, si vos toleraste la crisis del 30 con un escenario acá en esta calculadora, yo ahí ya confío y haría eso. Pues diría, che, bueno, si viene la crisis del 30, inclusive yo lo que haría es, che, si viene la crisis del 30, no sigo bajando, sacando la 48. Bajo a 24 porque estamos en la malaria fulminante, ¿está bien? Entonces no saco guita en el momento en que cada peso que saque va a ser el más doloroso, porque vas a estar vendiendo un activo en un precio vil mal, que es como vender propiedades en este momento, ¿no? Entonces yo acá pongo 160, tengo casi lo mismo, pero 170 le doy enter y ya estoy en success rate del 100%. Entonces, con tan solo $170.000 invertidos, 80% en acciones, 15% en bonos, 5% cash, podés sacar $6.000 por año y no quedarte sin guita nunca si el futuro repite el pasado, y siempre y cuando invierta de forma diversificada en ese 80% de acciones, en ese 15% de bonos y tengas ese 5% cash, como sugiere este ejemplo. Pero bueno, cada uno de ustedes haga lo que se le cante. Así que, a diferencia de lo que dice la canción Duranito de los Pibes Chorros, que decía, ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea por la ciudad. Bueno, tener un piso en Belgrano y pasearse en un Mercedes por la ciudad no es ser rico. Ser rico para mí es tener $1.600.000 que te permite sacar el 3%. Y otra cosa interesante, que los que ya están en el nivel 2 de este conocimiento, seguramente escucharon la 4% rule, es decir, la regla del 4%, que es parecido a los que les mostré, pero diciendo, che, si vos sacás el 4% de tu capital, casi seguro llegás al final de tu vida con guita. Bueno, error, mal, está pensado para el orto. ¿Por qué? Porque sacando el 4% de tu capital, vos no superás una crisis del 30, ¿está bien? Superás una crisis del 2008, pero no superás una crisis del 30. Y si ustedes viven mucho tiempo, probablemente nos toque una crisis del 30, ¿está bien? Donde se haga mierda todo. Lo que pasó con las propiedades los últimos 6 años en Buenos Aires fue más grave que el 2002. ¿Está bien? Entonces, todo el mundo repitiendo sin cesar, no, porque mi tío compró en el 2002 un ambiente en no sé dónde a $10.000. Bueno, primero no calculan la inflación en dólares, no actualizan el 2002 al presente, que esas 10 lucas quizás son 20 y pico lucas ahora en el poder de compra en el mundo, ¿no? Pero ahora las propiedades en Buenos Aires bajaron en los últimos 6 años 50 en términos promedio en toda la ciudad de Buenos Aires, 50% en términos nominales, 60% en términos reales. Lo que estaba a $200.000 ahora está a $100.000, pero como el dólar se depreció consistentemente en estos 6 años y hubo 25% de inflación acumulada en dólares en el mundo en los últimos 6 años, eso significa que el 50% de baja nominal es 60% de baja real. ¿Está bien? Así que, dicho todo esto, era un enfoque nuevo para decirles, che, lo que el Estado considera rico no es lo que es ser rico de verdad, lo que la cultura popular o los pibes chorros en la canción Duranito consideran rico, no es lo que es ser rico de verdad. Lo que es ser rico para una pirámide social de Credit Suisse, que lo puse como el opuesto de los pibes chorros para mostrar dos cosas totalmente diferentes. Yo no estoy haciendo apropiación cultural ni de los pibes chorros ni de Credit Suisse, porque no pertenezco a ninguna de esas dos clases sociales. Y después, lo que sí para mí es ser rico posta, es siempre medirlo desde ser financieramente libre, y ese ser financieramente libre para mí tiene que tener una coherencia de lo que es un gasto relativamente elevado para la clase media alta de una ciudad central de un país latinoamericano, que sería en Argentina tener, no sé, empleada doméstica, prepaga, colegio privado para todos los pibes, un club copado, auto que se renueva cada cierto tiempo, vacaciones en el exterior, etcétera, etcétera. Sería la vida de un gerente, pero sin tener que laburar. Eso es para mí ser rico de verdad. Y no es lo que el Estado considera ser rico. Y acá hay un twist muy interesante, que es el máximo nivel de pelotudez que uno puede cometer, es hacer todas las cosas que el Estado considera ser rico, por ejemplo, tener una
aeronave, una embarcación, un auto 0 kilómetros, gastar un montón de guita en la tarjeta de crédito y todo lo que acabamos de leer en estos diarios, hacer todo eso y no ser rico. Es como, sos boludo, el Estado va a pensar que vos sos un millo, te van a reventar a impuestos y en realidad no sos millo. ¿Está bien? El escenario ideal es el contrario. En vez de comprar, por ejemplo, 4 propiedades de 50 lucas que me revienten a impuestos, compro una de 200 y tengo exenciones en casa de todos los impuestos. Entonces, pensémoslo, la dejo picando, lo que para ustedes será rico, no rico, lo que mierda sea. Y si le ven valor a estos videos, like y suscribirse.